Hola, soy Soledad Jiménez, jefa de Servicio de Atención Sociosanitaria en la Consejería de Salud y Consumo, en los servicios centrales en Sevilla, y tengo como un agradable compañero a Juan Carlos Maestro, que lleva 2 años como asesor técnico en el programa de salud mental, donde es referente en materia de infancia y adolescencia y en el programa de psicología clínica de atención primaria. Él anteriormente estuvo como unos 30 años trabajando como psicólogo clínico y coordinador en distintos dispositivos de salud mental de Granada, Motril. Ha estado especialmente interesado en la terapia familiar sistémica, el trabajo con grupos, el apoyo mutuo y el trabajo en red. Y bueno, hemos parido por fin la instrucción conjunta de la Viceconsejería de Salud y Consumo, de la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de la Viceconsejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad y de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud para la constitución de los equipos locales de coordinación en desarrollo del protocolo del TDAH. No ha sido fácil, aunque no es una cuestión tan compleja, y es que lo intersectorial tiene su aquel, en cuanto a que tenemos lenguajes técnicos y administrativos distintos, culturas organizativas diferentes, tenemos un mapa de servicios que se distribuye en el territorio también de forma diferente, pero que son obstáculos que con una voluntad firme y decidida se pueden salvar. Está claro que la coordinación no se puede dejar al libre albedrío de los profesionales, que tiene que formalizarse, pero desde luego la motivación de los profesionales para la coordinación es muy importante. Y sin más, pues te dejo, Juan Carlos, para que nos cuente cómo ha sido finalmente firmada la instrucción conjunta. Muchas gracias, Sole. En lo intersectorial empieza en la casa de uno. Mi casa en estos 2 últimos años es la Consejería de Salud, el programa de salud mental, y estamos puerta con puerta con el servicio de atención sociosanitario que dirige Soledad. Ella, Carmen Lama, que ahora mismo es la subdirectora de planes y estrategias, y yo por parte del programa de salud mental hemos estado un poco en el meollo de todo este lío, ¿no? De la implantación del protocolo, de elaborar la instrucción conjunta, de la preparación de la jornada, etcétera, etcétera. Es importante que sepáis que a veces yo cuando trabajaba en salud mental, a veces uno visualiza los servicios centrales y las consejerías como que hay una legión de personas trabajando en determinadas líneas, y la verdad es que esto muchas veces no es así, son muy poquitas. Lo que sí hay es mucha gente que colabora, ¿no? Desde la Escuela de Salud Pública y Amelia, que la tenemos aquí al lado especialmente. Hoy también Tachi, que es la responsable de organizar las jornadas, los grupos de trabajo, compañeros profesionales de todos los sectores, todas esas personas, Rufino el primero, que elaboraron el protocolo. Hay muchas personas que si desde los servicios centrales sabemos relacionarnos, pedir ayuda, pedir colaboración, hay muchas personas que responden. Pero a veces en los servicios centrales son muy poquitas las que tienen que tirar de estos hilos, ¿no? Me toca hoy transmitiros de manera muy clarita la instrucción conjunta, y la instrucción conjunta supone ni más ni menos que la puesta en marcha de estos equipos locales de coordinación intersectorial. Yo voy a intentar organizar lo que os quiero contar en torno a 3 ejes. Alguna pequeña reflexión, comentario, punto de partida previo, el contenido de la instrucción conjunta, los 10 puntos en los que se centra la instrucción y finalmente unos minutitos para comentaros, por un lado, qué etapas atraviesa cada equipo local
para constituirse y su desarrollo posterior, y comentaros algo de las dificultades que van surgiendo, de las dificultades que preveemos y también alguna propuesta de futuro en torno a todo esto. Con todo esto me refiero al protocolo y a la coordinación intersectorial. Aunque ya han salido varias de las fechas que os voy a mencionar ahora, quiero, para que tengáis un pequeño orden cronológico de cómo han ido ocurriendo las cosas, aunque sea un poco repetitivo, contároslo, ¿vale? En 2017, recordad, es cuando se elabora el protocolo anterior, que por diferentes motivos no llegó prácticamente a implantarse, ¿vale? 2017. En 2019-2020 fue un periodo largo, se elabora el protocolo actual TDAH, ¿vale? En marzo de 2021, estamos en plena pandemia, se publica en Boja, ¿vale? En junio de ese año es la jornada de la que ya han hablado mis compañeros de presentación del protocolo online. En marzo de 2022 empieza a trabajar el grupo motor dirigido no ya a la elaboración del protocolo, sino a la implantación del protocolo. En septiembre del año pasado es cuando durante unos meses está disponible esa formación masiva en torno a las cuestiones básicas del protocolo y de los equipos locales de coordinación. En noviembre de 2022, hace unos meses, se pone en marcha el primer equipo local, ¿no? Diréis, bueno, si la instrucción conjunta se ha firmado este viernes, el día 16, ¿vale? Esta jornada, entre otras cosas, yo creo que nos ha servido para dar un empujón a muchas de estas cuestiones trabajosas, lentas, que tienen que ver con el trabajo administrativo, y ha permitido que finalmente todas las consejerías y el SAS firmen la instrucción conjunta. Bien, os podéis preguntar, si la instrucción se ha firmado el viernes, ¿por qué en noviembre había ya un equipo de coordinación funcionando, ¿no? Bien, esto tiene que ver con que, claro, habían pasado ya muchos meses, habían pasado más de 2 años desde que se publicó en Boja el protocolo. Nos parecía que era urgente ir avanzando en este proceso de implantación. Entonces, como el protocolo estaba en Boja y era de obligado cumplimiento, decidimos que en la medida en que se pudiera, en aquellos lugares donde hubiera una buena relación entre los diferentes sectores, una tradición de colaboración previa y hubiera consenso, se podían ya poner en marcha los equipos locales y empezar a trabajar. Y eso es lo que ha ocurrido con bastantes compañeros, ¿vale? Hoy ya hay al menos 20 equipos locales de coordinación funcionando. Algunos llevan semanas, otros llevan meses. El que más lleva es el de la Sarquía, según mis datos. Si alguien sabe que empezó antes, que lo diga ahora o calle para siempre. Pero según mis datos fue la Sarquía en noviembre de 2022 el primer equipo que se puso en marcha, ¿vale? Ahora mismo hay 20 equipos y sabéis que al final serán 78 como mínimo, uno por unidad de salud mental comunitaria. Hay otros 20 equipos que están en proceso de constitución, o sea que no llevamos mal ritmo teniendo en cuenta que la instrucción se ha firmado el pasado viernes. Bien, quiero comenzar haciendo algunos comentarios, algunas reflexiones que muchos de nosotros ya nos hemos hecho 1000 veces, pero que no hay que dejar de hacer. ¿Por qué tantos documentos, protocolos, guías, planes, estrategias? Después del trabajo inmenso de muchos profesionales, gestores, directivos, durante meses o años acaban en una estantería y apenas llegan a desarrollarse o a implantarse, ¿no? Esta pregunta, desde que llegué a Servicios Centrales, no dejo de hacérmela y tal vez tenga que ver con que ponemos el acento más en la calidad de los documentos que elaboramos que en el proceso de implantación. Desde luego es importante que sean documentos de calidad, documentos sencillos, claros,
que sean viables, ¿no? Me parece muy importante. Pero más importante aún es que se diseñen las estrategias de implantación, porque si no, no vale de nada el trabajo de todas esas personas. Hay que ver cómo se implanta el documento, qué dificultades nos vamos a encontrar, qué elementos de apoyo vamos a poner en marcha, y hay que continuar durante mucho tiempo apoyando desde los servicios centrales, desde las delegaciones territoriales, desde las diferentes consejerías, desde el SAS, apoyando estos procesos. No puede ser que elaboremos el documento, que se den instrucciones y todos los elementos de apoyo desaparezcan, ¿no? Tienen que mantenerse hasta que la guía, el protocolo, el plan esté ejecutado. Y diría que incluso después, porque entramos en lo que vamos a ver luego, ¿no? Que es un proceso continuo de mejora de ese protocolo, ¿vale? Bien, teníamos otro protocolo que ha explicado Rufino muy bien, en el que se implicaron muchas personas, especialmente las que hicieron la redacción final, y nunca dejaremos de agradecerles todo ese trabajo. Parecía un buen protocolo, sobre todo porque era un acuerdo de mínimos entre personas con planteamientos muy diferentes, estamentos diferentes, sectores diferentes, y no era fácil llegar a un acuerdo. Todo el mundo creo que yo no estuve ahí, pero todo el mundo tuvo que renunciar a cosas importantes por ese esfuerzo de consenso. Y si era un buen protocolo, ¿por qué no se implantaba? ¿Por qué un año después de que se publicara en Boja no había ni un solo equipo local de coordinación constituido? Que fue cuando, lógicamente, nos empezamos a alarmar, a preocupar, y diseñamos estas medidas que os he contado, ¿no? Retomar un grupo motor de los 3 sectores implicados, diseñar un curso de difusión masiva que pudiera llegar al mayor número de personas posible a lo largo de varios meses, que finalmente fueron 2.000 personas las que se matricularon. Empezar a elaborar esta instrucción conjunta, que yo tengo que reconocer, como llevo poco tiempo en los servicios centrales, cuando Soledad me habló por primera de la instrucción conjunta, nunca se lo dije, pero entré en pánico, porque decía, no vamos a acabar nunca de implantar el protocolo, ¿no? Pero al final se ha demostrado una herramienta tremendamente útil, una herramienta administrativa que muchas veces los clínicos, los profesionales del ámbito educativo, de los servicios sociales, son herramientas que no conocemos. Yo no la conocía, la instrucción conjunta como tal, y sinceramente me parece que es un documento muy válido que ha logrado avanzar en aquello que el protocolo no pudo desarrollar del todo y que impidió que se implantara inmediatamente, ¿no? Que son cosas tan sencillas como decir qué persona tiene que llamar a los compañeros para convocar el equipo local de coordinación, ¿eh? Tiene que haber siempre una figura de coordinación de referencia que ponga en marcha las cosas, ¿no? Bien, no se implantaba, elaboramos estas medidas para tratar de darle un empujón y parece que en cierta manera se va consiguiendo, ¿no? Bien, si ponemos en la diapositiva, si casi todos creemos que la coordinación intersectorial es imprescindible, porque después de 30 años los avances son discretos. Pongo la fecha de 30 años porque llevo alguno más trabajando en salud mental y porque la reforma psiquiátrica, el diseño inicial, la puesta en marcha de los dispositivos de salud mental, la primera vez que yo oí hablar de coordinación intersectorial fue al principio de los 90. O sea, llevamos 30 años con esta palabra, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo, no? ¿Qué ocurre? ¿Qué falla? ¿Qué no hacemos bien? ¿Quién? ¿En dónde podemos corregir cuestiones para que esto no ocurra y logremos dar un empujón, ¿no? Cuando llevamos 30 años, algunos, ¿no? Otros muchos lleváis afortunadamente menos, manejando esta palabra se desgasta. Esta palabra llega a un momento en que pocas personas creen en ella, ¿no?
no en el día a día en que hay cantidad de profesionales que hacen un esfuerzo por conectarse a otros sectores, a otros compañeros, empezando por el propio equipo, ¿vale? Porque esto de la coordinación y la cooperación empieza por el propio equipo, sigue en la relación con los compañeros del equipo de al lado, en mi caso, los otros dispositivos de salud mental, sigue con otros sectores de salud, en mi caso, atención primaria y otros servicios hospitalarios, y sigue, y es donde da un salto mortal, con los otros sectores, ¿no? Educativo, de servicios sociales, equipos de tratamiento familiar, etcétera, etcétera. Y en cuando llevamos 30 años repitiendo una palabra y los avances son escasos, ya digo, no a nivel individual, no a nivel de pequeñas experiencias con mucho esfuerzo, sino a nivel de estructura global de coordinación intersectorial, que es lo que se está intentando impulsar ahora. Hay cansancio, hay escepticismo, hay, bueno, otra vez, ¿no? La palabra. Necesitamos un periodo para creernos que esta vez podemos dar un paso, porque sabemos que son procesos muy complejos, ¿no? Pero yo creo que todos nos conformaríamos si viéramos que damos un primer paso, no en la coordinación cotidiana, que en algunos lugares ha alcanzado mucha calidad, sino en una coordinación, una cooperación estructural, organizada, continuada, en la que colaboren todos los niveles, desde las cúpulas de las consejerías hasta todos los profesionales que trabajáis en contacto con personas que tienen dificultades y necesitan apoyo, ¿vale? En este sentido, unas veces el tema falla por la base, por los profesionales, ¿no? Que estamos en contacto con personas. Otras veces falla en los niveles intermedios, en los ámbitos provinciales, en los cargos intermedios. Otras veces falla en los cargos directivos, en las cúspides de las consejerías. Y es que todos los elementos son necesarios para que esto funcione. O desde arriba se impulsa, se apoya, se decide colaborar con las otras consejerías y con los niveles dentro de la propia Consejería de Salud, o todo lo que viene de ahí para abajo se convierte en algo muy complicado. Entonces, desde arriba hasta abajo es necesario implicarnos en esto, y es necesario implicarnos de una forma concreta, organizada, viable, estructurada, continuada, ¿vale? Bien, ¿cómo hacerlo, no? Hay que intentar, yo creo que intentar como asimilar la cultura de la coordinación intersectorial, de la cooperación, ¿no? Seguir una mínima metodología, saber que esto no se puede hacer si no consultamos a todos los sectores, si no consultamos a los profesionales que atienden personas y familias. Hay que hacer grupos motores en los que estén las diferentes estructuras, en que haya asesores técnicos, directivos y profesionales en contacto directo con las personas. Estos grupos tienen que tener tiempo, tienen que tener continuidad, tienen que tener apoyo y tienen que continuar después de elaborar los documentos, ¿vale? Es necesario crear estructuras claras, estables, con una mínima definición de cómo es la estructura, quién la compone, qué hace cada uno, ¿no? Y hay que acompañar, como decía antes, todo ese proceso de implantación largo, ¿vale? Que no va a acabar nunca si lo hacemos bien, porque hay que implementar una mejora continua. Los profesionales también somos responsables, por supuesto, de las dificultades en la coordinación intersectorial. En todos los niveles de la administración y también los que hemos trabajado o estáis trabajando en los equipos de base, todos sabemos que la descalificación del otro, dentro del equipo, con otros equipos, con otros sectores, ¿no? Es frecuente. La culpa habitualmente es del otro, pero si todos decimos que la culpa es del otro, finalmente no hay nadie culpable, ¿no? Porque todos entramos un poco en este juego, ¿no? Esto
Estoy exagerando, caricaturizando. Hablar de culpas no es lo más adecuado. Hay que hablar de responsabilidades, de origen de las dificultades, de los bloqueos, etcétera, etcétera. Los egos, la contención de los egos, los protagonismos, ¿no? Que se dan en todos los niveles. Desde mi nivel de profesional clínico hasta los niveles más altos. El poder, todos necesitamos ser reconocidos, sentirnos útiles, sentir que alguien nos aplaude, nos apoya, que hacemos cosas que merecen la pena, pero por favor de manera compartida, sin egos desmedidos, ¿no? Sin egos que terminan bloqueando todos los procesos o dificultando todos los procesos de colaboración. Y de igual a igual, pero de verdad, de igual a igual quiere decir que en este caso concreto, las personas que trabajan en atención primaria, en salud mental, en educación, en servicios sociales, en los equipos de tratamiento, en atención temprana, en protección de menores, en justicia juvenil, todas las personas implicadas en la atención a personas, en este caso con TDAH, tienen algo muy importante que aportar. Todos son especialistas en TDAH, ¿vale? En diferentes aspectos, diferentes lugares, diferentes focos. Pero si no entendemos y compartimos esto, todo lo demás es muy complicado. La persona de servicios sociales, la de educación, la de los lugares aparentemente menos clínicos, son los que conocen su ámbito, son los que conocen muchas veces mejor el entorno familiar, social, y todas esas piezas son necesarias para completar el puzzle, ¿no? Si no, el puzzle sigue incompleto. Si no nos relacionamos de igual a igual todos los sectores, reconociéndonos como necesarios y especialistas, mal vamos en la coordinación intersectorial, ¿vale? Y esto sigue ocurriendo muchas veces, ¿no? Que hay determinado sector que a veces nos autoadjudicamos como un cierto protagonismo, y creo que no es así. La coordinación intersectorial en tiempos de desbordamiento es un lujo, ¿no? Es fácil pensar con la que está cayendo después de la pandemia. ¿Esto nos lo podemos permitir? ¿Es una pérdida de tiempo? Estas reuniones que implican a tantas personas en tantas tareas, ¿realmente merece la pena, ¿no? Es lícito tener esta duda, y yo creo que hay muchos compañeros que piensan que no lo es, ¿vale? Creo que ya no hay alternativa a esto, ¿no? Después de 30 años de hablar de coordinación intersectorial, yo creo que todas las personas que trabajamos en esto, o la mayor parte, sabemos que no hay alternativa. Otra cosa es que podamos dedicar un poco más de tiempo o un poco menos. Que haya que ser eficientes todo lo que podamos, pero no hay alternativa a la colaboración intersectorial. O lo hacemos o estamos atendiendo mal a niños, niñas, adolescentes, familias, y estamos generando patología muchas veces. Entonces no hay alternativa. Otra cosa es discutir qué nos podemos permitir cada uno según nuestro lugar de trabajo, según el grado de desbordamiento, etcétera, etcétera. No es un lujo, es imprescindible, es básico. Otra cosa es lo que hagamos con esos espacios. Cualquier espacio, cualquier grupo, cualquier equipo puede funcionar mejor o peor, puede utilizar el tiempo mejor o peor, puede ser más o menos dinámico, más o menos ágil, ¿vale? Pero eso tiene que ver con la naturaleza de todos los grupos y de todos los equipos. Y no por ser intersectorial tiene más dificultad, ¿vale? Bien, no perder de vista lo prioritario. Yo creo que esto a mí me ha ayudado y a todos nos ayuda mucho. Uno, las personas con dificultades a los que atendemos. Todo este lío, ya lo han dicho varias veces esta mañana, todo lo que tiene que ver con protocolos, planes, programas, todo lo que tiene que ver con colaboración intersectorial, nunca podemos perder de vista que es para mejorar la atención de las personas que acuden a nuestros servicios con dificultad. Segundo, y tan importante o más, todos pasamos por situaciones en las que precisamos ayuda. O sea, todos somos en un momento dado profesionales y al día siguiente somos receptores del apoyo, ¿no?
Cuando lo primero no terminamos de tenerlo claro, lo segundo termina de aclararnos las ideas. Todos tenemos muy claro cómo deseamos ser atendidos cuando tenemos un problema nosotros o nuestra gente o nuestros amigos, ¿no? Pero a veces hay una disociación ahí entre cómo nos gusta ser atendidos y cómo atendemos. Y perdemos un poco a veces el norte. Tercer punto que me parece fundamental para no perder el norte. Todas estas dinámicas generan sinergias, ¿no? Una vez que se pone en marcha, me decía antes Pepe, el compañero que va a participar en la mesa siguiente, cuando se desbloquean estos procesos y se empiezan a crear dinámicas de colaboración intersectorial, surgen más cosas de las que pretendemos, si funcionan mínimamente bien. Y redes, ¿no? En un mundo en el que cada vez las personas estamos más aisladas, los soportes sociales son más precarios, es más importante que nunca el que los profesionales, las asociaciones, los usuarios, formemos redes interconectadas, redes que favorezcan el que haya pasarelas para que las personas a las que atendemos y los profesionales podamos desplazarnos, podamos avanzar, podamos cambiar de dispositivo, de servicio con facilidad y no caer, ¿no?, en las transiciones. Y por último, y no menos importante, necesitamos disfrutar un poco en el trabajo, necesitamos reírnos un poco en el trabajo. Cuando prima la colaboración, un mínimo de colaboración, cuando prima un mínimo de poner por delante lo que tiene que estar por delante, es un poco más fácil disfrutar del trabajo. Hay menos atascos, hay menos personas a las que no queremos llamar porque no nos caen bien. Y reírnos un poco, reírnos sobre todo en los momentos más cruciales, ¿no? Cuando estamos más agobiados, cuando no vemos salida a situaciones, no nos queda más remedio que hacer un esfuerzo por reírnos y compartir la dificultad. Bien, la instrucción conjunta, vamos a meternos en ella, son 10 elementos los que recoge la instrucción conjunta, ¿vale? Partíamos de una cuestión. Creíamos que las cuestiones, digamos, obligatorias tenían que ser pocas, pero tenía que haber algunas comunes para crear una homogeneidad entre los equipos de coordinación local. Pero igualmente nos parecía que era imprescindible que estos equipos tuvieran un grado de autonomía muy alto, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones, territorios, dispersiones, poblaciones muy diferentes, ¿no? Y cada equipo local va a tener que adaptarse a un territorio y a unas características peculiares. Entonces, tan importante como el que los mínimos estuvieran definidos, claros y fueran obligatorios, tan importante era el que tuvieran un grado de autonomía alto, ¿vale? Bien, esta es la instrucción conjunta número 2 de 2023 de las viceconsejerías de Salud y Consumo, de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad y de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. Para la constitución de los equipos locales de coordinación establecidos, voy fatal de tiempo, en el protocolo de atención a personas con trastorno por déficit. Primera, objeto de la instrucción, dar pautas claras y ordenadas de todas las actuaciones precisas para la constitución de los equipos locales de coordinación. Segundo, se entiende por local, había que decidir con qué mapa jugábamos, porque había varios mapas diferentes, el de primaria, el de educación, el de servicios sociales y el de salud mental. Se optó por el de salud mental, de manera que teníamos 78 territorios correspondientes a 78 unidades de salud mental comunitaria. En cada una había que crear al menos un equipo de colaboración, de coordinación. En algunos territorios con una población elevadísima, que llega casi a los 300.000 habitantes, probablemente habrá que crear más de uno, pero eso queda en manos ya del coordinador y de los miembros del equipo local inicial.
La naturaleza jurídica tiene que ver con que se trata de un equipo, de una estructura de coordinación técnica, no un órgano colegiado. Bien, la cuestión legal y administrativa nos obligó a cambiar el término inicial del protocolo, que era comisión, por el de equipo, ¿vale? Para no crear confusión jurídica. Por esto hubo que cambiar el nombre, de manera que a día de hoy tenemos que hablar de equipos locales de coordinación. Coordinación y composición. La coordinación de cada equipo será realizada por la unidad de salud mental comunitaria a través de una figura que existe en los equipos, que es el referente de salud mental de la infancia y la adolescencia. Esta persona la nombra el director de la UGC de salud mental. Y esta persona es la que tiene que coordinar el equipo local de coordinación. Los mínimos. 4 personas como mínimo en cada equipo. 4, una por sector. Un facultativo o facultativa de primaria, normalmente pediatra, pero puede ser también médico de familia. Un facultativo o facultativa de salud mental, psicólogo o psiquiatra. Un profesional, un orientador educativo, normalmente coordinadores de EOES, y un profesional de servicios sociales que podrá ser educador, trabajador social o psicólogo, ¿vale? Como mínimo 4 personas, ¿vale? Aunque de los 20 equipos que ya están rodando, la media de miembros es de 10, ¿vale? Porque tienen potestad para incrementar el número de miembros dependiendo de la población, los recursos que hay en su zona, ¿vale? La dispersión, etcétera, etcétera. En cada sector, la consejería de referencia es la que tiene que nombrar a las personas que forman parte de estos equipos. La Consejería de Educación nos pasó un listado con los referentes para las 78 unidades de salud mental, ¿vale? La Subdirección de Gestión de Atención Primaria nos pasó un listado con los pediatras que tenían que formar parte de los equipos. Salud mental lo teníamos más fácil porque ya había esta figura y, por supuesto, teníamos el listado. Y finalmente, con inclusión social fue más difícil, con servicios sociales, al haber un carácter local de estos servicios, ¿no? Entonces, por eso se decidió en la instrucción que fuera el coordinador, la coordinadora del equipo, la que se pusiera en contacto con los responsables de los servicios sociales comunitarios para que estos designaran a la persona que tiene que entrar en la comisión. Bien, hablamos de 4 personas mínimo, pero pueden entrar más y de hecho están entrando muchas más, ¿vale? ¿Por qué 4? Porque hay zonas en que solo hay 20.000 habitantes, en que hay pocos profesionales y creíamos que ese era el mínimo. Pero lo recomendable será que haya más personas y esa decisión recae en el coordinador, coordinadora y en el equipo, ¿vale? ¿Qué otros perfiles puede haber? Profesionales de los equipos de tratamiento familiar de servicios sociales, neuropediatras, neurólogos, otros profesionales que no sean facultativos de atención primaria, como enfermera referente de centros escolares, miembros de los equipos técnicos provinciales de la Consejería de Desarrollo Educativo, maestros de pedagogía terapéutica, profesionales de la USME, de los equipos, trabajadora social, enfermera del equipo, ¿vale? Por otro lado, pueden y deberían acudir a las reuniones puntualmente otros profesionales que estén implicados. Por ejemplo, cuando se vaya a hablar de un niño, de una niña, habrá otras personas implicadas en el tratamiento de esa persona que conviene que acudan puntualmente a una reunión. Cuando se va a abordar el caso de un chaval con un problema complejo, ¿no? Profesionales de atención temprana, profesionales de protección de menores y de justicia juvenil. Muchos de los niños y de los adolescentes que atendéis están enmarcados en alguna de estas administraciones, ¿sí? No queremos burocratizar ni cargar de responsabilidades a todos los sectores y por eso no se han incluido como miembros fijos, pero sí es muy importante que acudan cuando se traten temas que les atañen o se vaya a hablar de niños que están en sus instituciones, ¿vale?
Hay que elaborar un directorio de profesionales básico con todos los miembros de los equipos y otros profesionales de referencia que sean importantes, sus correos, nombres, teléfonos. Las funciones, implantar el protocolo, primera y fundamental. Va a ser progresivo, se van a cometer errores y con buena voluntad hay que intentar corregir los errores de implantación desde este equipo local de coordinación. Gestión de casos difíciles, complejos. Evidentemente no pueden ser tratados muchos en este foro, pero sí algunos especialmente complejos que nos van a ayudar a visualizar cómo tenemos que colaborar y qué papel tiene cada sector a la hora de atender a una persona concreta. Mejora continua del proceso, fundamental, ¿vale? Y propuestas de formación. Estas serían las funciones. Sesiones de trabajo. El equipo se tiene que reunir al menos una vez al trimestre. Si lo considera necesario, se puede reunir más veces o pueden convocar reuniones de parte del equipo. Hay que ser en este sentido pragmáticos, dar juego a la autonomía del equipo, ¿vale? Y fomentar los contactos cotidianos para resolver los temas urgentes. No todo, ni muchísimo menos, va a quedar para la reunión oficial, digamos. Ya se hace y hay que hacerlo cada vez más, que para resolver temas urgentes haya dinamismo, se llame por teléfono, se mande un correo y las personas que ya están vinculadas probablemente van a poder resolver algunas de estas cuestiones más rápidamente. Seguimiento y evaluación. Hay algunos documentos, pocos y breves, pero algunos documentos que el equipo tiene que elaborar. El acta de constitución, ¿vale? Que hay que mandarlo a los a los 4 afectados. Pongo ahí el correo de una dirección de correo de la Secretaría del Programa de Salud Mental, ¿vale? Que nos hemos puesto de acuerdo con el Servicio Sociosanitario para dirigir ahí que el coordinador del equipo local mande ahí el acta de constitución. Luego, el mismo coordinador, coordinadora o un miembro de los otros sectores, si se ponen de acuerdo, tiene que mandar esa acta de constitución a sus respectivas administraciones, ¿vale? Hay 2 correos en la instrucción, uno de educación y otro de inclusión social, ¿vale? ¿Para qué esto? Para ir teniendo constancia de cómo se van montando los equipos, ¿vale? A qué ritmo, cuántos hay montados. Un breve resumen de la actividad del año, ¿vale? Para saber por dónde van las actividades. También hay que remitirlo, ¿vale? Cada órgano directivo tiene que difundir esta herramienta, este acuerdo intersectorial, y los efectos son a partir del día en que se firma, o sea, a partir del viernes pasado, ¿vale? Nos gustaría y vamos a animaros por todos los medios posibles a que antes de que termine 2023 todos los equipos locales de coordinación estén constituidos. Muy rápidamente, dificultades que están surgiendo, el dimensionamiento, ¿no? El entender que a veces se entiende que el equipo local solo puede contar, por ejemplo, con un pediatra. Y en mi territorio hay 4 centros de salud, ¿vale? No pasa nada. Se pueden convocar personas profesionales de los 4 centros de salud. Eso entra dentro de la autonomía del coordinador y del equipo que se forme. Eso sí, hay que intentar lograr consensos en este sentido. La autonomía es una herramienta imprescindible, pero también da problemas, porque hay que tomar decisiones, hay que alcanzar consensos, pero es inevitable. Burocratización, cualquier herramienta de trabajo, grupo, equipo, puede convertirse en una pesadilla de burocracia, pero eso va a depender de cómo nos lo montemos. No tiene por qué ser así, pero sabemos que a veces es así. Entonces hay que hacer un esfuerzo tremendo por no caer ahí. Y luego los problemas de estabilidad de los profesionales. Son momentos en los que hay convocatorias públicas, personas que piden traslados, cambios de contrato, y esto ya está ocurriendo. De manera que las personas que estaban designadas ya no están y hay que sustituirlas. Y ahí, desde servicios centrales y desde los distritos, desde las delegaciones, habrá que hacer un esfuerzo de agilidad para sustituir a las personas. Luego, estamos sobrecargados muy a menudo y no va a ser fácil sacar tiempo para esto. Bien,
no hace falta que me detenga en la implantación, perdón, en el proceso, en las etapas, porque ya de alguna manera las hemos ido contando. Sí, una cosa muy importante que ya hemos dicho. Empezamos con el TDAH y queremos que se empiece solo con el TDAH. O sea, evidentemente cada equipo puede calcular su fuerza, su capacidad de meterse en otros temas, en otros problemas, en otros diagnósticos. Pero sería bueno que empezáramos con una tarea manejable. Esto es complejo, ¿vale? Y hasta que tengamos un mínimo de soltura en equipos con tantas personas, sería recomendable tener una tarea manejable. Y cuando la encaucemos, cuando tengamos medianamente implantado el protocolo, vamos a meternos con otros temas que algunos de ellos son muy urgentes, lo sabemos, ¿vale? Pero si queremos empezar con todo a la vez, es posible que nos atasquemos, ¿no? Es la recomendación que hacemos. Empezar con el protocolo TDAH y dependiendo de la tradición de esa zona, del trabajo previo, ¿vale? Del ritmo que puedan imprimir, ir metiendo otros temas en la agenda, que al final la agenda de este equipo va a ser la salud mental de la infancia y la adolescencia. De cara al futuro, vamos a mantener el apoyo, vamos a mantener estructuras de acompañamiento, imprescindible. Y en enero de 2024, como tarde, tenemos que empezar a trabajar en otro tema fundamental, que es la transición de los niños adolescentes, de adolescentes a adultos, los cambios, ¿no?, en las personas que llevan los tratamientos, ¿vale? Porque si hay dificultades con los niños y los adolescentes, con la transición a la adultez, a la juventud, hay todavía más dificultades y en cuanto podamos nos pondremos manos a la tarea. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, vamos muy mal de tiempo, pero un par de preguntas porque es el temazo de la jornada. Entonces, si tenéis algunas preguntas, un par de ellas al menos, por allí. Loli. Gracias. Bueno, yo soy Isabel, soy trabajadora social en el área de gestión sanitaria norte de Almería, en la unidad de salud mental comunitaria. Y en primer lugar me parece fantástico que por fin haya un protocolo y que se vaya a implantar. Cuando habláis de que las dificultades hasta ahora ha sido la estabilidad de los profesionales, los egos de las distintas figuras profesionales, la dificultad de la intersectorialidad, me da mucha pena ver una vez más que habéis dejado de lado al único profesional que históricamente se ha dedicado a esto, que ha sido el trabajador social de salud. Y solo queda abierta la puerta si el director de la unidad de gestión clínica tiene a bien entender que esa persona estará ahí. Habéis vuelto a poner el foco en los directores de las unidades, en los facultativos que tienen una agenda con una lista de espera de 2 meses, que no conocen a los profesionales de servicios sociales, como los conocemos nosotros, que son nuestros compañeros, que no conocen a los educadores. Algunos sí, tenemos honrosas excepciones que sí trabajan con ellos, pero normalmente los que lo hacemos somos nosotros. Nos vuelve a suceder, tenemos por ahí atascada un proyecto de orden donde se crean las coordinaciones sociosanitarias, que nosotros queremos y esperamos con ansia que funcione. Pero creo que nosotros, no nosotros personas, nosotros entidad profesional, nosotros perfil profesional, seríamos los únicos que dejaríamos de lado los egos y que nos olvidaríamos de esa historia y que sí trabajaríamos por la coordinación, porque llevamos desde que se implantó nuestra figura en salud haciéndolo. Estamos en todos sitios. Ni siquiera tenemos lista de espera en nuestra agenda y no quiere decir que no estemos sobrecargados. Entonces, sí me gustaría que, si es posible, y en aras de que evidentemente entiendo que esto va a tener una revisión, se implante. Y me gustaría desde aquí, y no lo digo por mí, porque puedo decir orgullosa que mi director en mí ha confiado siempre, que los directores de las unidades de gestión clínica de salud mental recuerden que tienen unos fantásticos profesionales que están infrautilizados y muchas veces infravalorados.
y solo por curiosidad y a los hechos me remito, cuento desde aquí 8, 10, 15 trabajadores sociales, de los cuales además hay referentes provinciales que todavía están ahí por amor al arte, dándolo todo por una profesión. Entonces, sí os pediría, por favor, que no olvidéis que estamos aquí para eso. Y sé que aquí hay personas que tienen capacidad de decisión, que he visto por ahí, que saludaré después. Por favor, acordaros de que os estáis dejando algo que podía resolver todos esos problemas de implantación y que, no sé, me parece una pena que no se utilice. Gracias. Me temo que con este tema podríamos estar horas y no hay tiempo, ¿no? A ver, yo creo que el protocolo y la instrucción tienen una ventaja y un inconveniente. Es que definen claramente los mínimos, pero no los máximos. Y lo que está ocurriendo, yo me he leído las actas de los 20 equipos que están constituidos y no se ha dejado solo fuera de los miembros fijos, imprescindibles, de las 4 personas de cada equipo, a las trabajadoras sociales. No es verdad. Se ha dejado fuera muchísimos estamentos profesionales, porque esto había que definirlo. Y estas comisiones van a tener un peso clínico muy importante, sobre todo al principio. Ahora bien, junto a eso, en la diapositiva queda claro que hay un montón, que hay otros estamentos profesionales que convendría que formaran parte de los equipos, ¿vale? Lo mismo ocurre con las enfermeras referentes escolares, las enfermeras generalistas, ahora las enfermeras que atienden a cupos pediátricos, otros profesionales de salud mental, otros profesionales de servicios sociales y de educación, ¿vale? Los miembros fijos imprescindibles están definidos. Los que son optativos de la coordinación y de la configuración están abiertos. Y hay muchas trabajadoras sociales en los equipos, en los 20 que están constituidos, ¿vale? ¿Hay una pregunta más? Y ya pasamos a la siguiente mesa. Por aquí. ¿No más? Bueno, yo me llamo Ángel López y soy psicólogo clínico en una unidad de salud mental comunitaria. Y lo primero que quise hacer es, Juan Carlos, darte las gracias un poco por explicar de forma amena la implantación del protocolo, que yo tengo claro a nivel personal que creo que es el punto de partida para mejorar o intentar optimizar al menos la calidad de lo que hacemos con los niños y con sus familias, ¿no? Pero sí me gustaría que pudiésemos reflexionar un poco, yo por qué creo que hasta ahora ha fallado la implantación del protocolo, ¿no? Yo creo que hay cuestiones en esencia que no están claramente definidas, o yo al menos lo he hecho de menos, que tiene que ver, por ejemplo, con una definición un poco más clara de las competencias y de las funciones, ¿no? El TDAH es un diagnóstico tremendamente complejo que no responde solo a una serie de síntomas, sino que a lo que hay debajo de los síntomas. Y en los equipos nos encontramos situaciones muy complejas, ¿no? Porque vienen niños derivados por su pediatra, pero niños que han sido atendidos a nivel privado, diagnósticos realizados por los equipos de orientación escolar. Entonces, yo creo que todo eso crea una situación muy difícil de manejar a veces para los profesionales, ¿no? Que estamos y que tenemos que asumir esas funciones en la atención de los menores. No sé un poco cómo se va a resolver eso. Y luego, otra cuestión que tenemos, a veces los pediatras, yo he escuchado a algún pediatra, ¿no? Que me comenta, es que al final no se resuelve. Yo envío casos y no se resuelven. Nosotros tenemos una realidad, por ejemplo, la de mi equipo, que tenemos una población de referencia de casi 160.000 habitantes y somos 3 profesionales de psicología clínica los que atendemos a esta población, ¿no? Desde septiembre del año pasado, 4. Entonces, claro, es muy difícil, aunque la primera atención la hagamos en 2 meses, si la segunda atención, tenemos que hacer la segunda visita, tienen que transcurrir 3 meses, pues es muy complicado porque además es un diagnóstico, como decía el compañero, yo creo que en muchas ocasiones
un diagnóstico longitudinal en el que hay que ser prudente, en el que no podemos basarnos solo en síntomas, sino que necesitamos hacer una evaluación psicométrica, explorar el sistema familiar, etcétera, ¿no? Y claro, eso al final pues genera mucha desconfianza en la familia y muchas dificultades en los equipos para poder llevar a cabo estos protocolos, ¿no? Y luego ya, en segundo lugar, hay una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento de los equipos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo como referente coordino 2 equipos o tengo la obligación de poner en marcha 2 equipos locales de coordinación. Y cada vez que hay una convocatoria, pues tengo que convocar a 30 o 40 profesionales, ¿no? Mi agenda asistencial a mí no me permite, yo tengo pacientes de 9 a 2 todas las mañanas, como supongo que la mayoría de los compañeros. Y bueno, encuentro muy complicado, ¿no? En mi día a día, pues poder encontrar tiempo para hacer esa convocatoria, para hacer las actas, y no quiero decir ahora para elaborar ese informe, ¿no? Anual que habría que hacer, pues entiendo que con unos mínimos. Cortito. Cortito. Intentaremos que sea cortito, ¿no? Pero quiero decir que al final la actividad asistencial nos come, y yo me gustaría que, puesto que hay personas, ¿no? con posibilidad, entiendo, de tomar decisiones estratégicas en ese sentido, pues que se valorase un poco la carga asistencial y la situación que tenemos los profesionales, que muchas veces nos impide o nos dificulta, cuando no nos impide, el poder organizar una asistencia óptima, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Ángel. Yo creo que las cuestiones que has planteado van a salir ahora en la mesa central que viene a continuación, y algunas posibles soluciones, ¿no? Por ejemplo, a que tengas que manejar una agenda de 40 teléfonos y 40 personas a las que convocar, etcétera, etcétera. De manera que prefiero no responder a estos detalles, porque yo creo que los compañeros lo van a responder. Porque hay gente que lleva ya unos meses trabajando y que se va organizando para intentar compartir las cargas, ¿vale? Que sería una cuestión fundamental en la organización de los equipos.